¿Es una pérdida de tiempo jugar videojuegos? Cuando la gente aprende a jugar con videojuegos, está aprendiendo un nuevo alfabetismo. Naturalmente, no es esta la forma en que se suele utilizar el término alfabetismo. Tradicionalmente, la gente piensa en el alfabetismo como la habilidad para leer y escribir. ¿Por qué entonces deberíamos pensar más ampliamente lo que es el alfabetismo, incluidos los videojuegos o, en realidad, cualquier otra cosa? Hay dos razones. En la actualidad, son particularmente significativas las imágenes, símbolos, gráficos, diagramas, artefactos y muchos otros símbolos visuales. En consecuencia, parecería importante la idea de tipos diferentes de alfabetismo visual. Por ejemplo, ser capaz de leer las imágenes de la publicidad es un tipo de alfabetismo visual, o también otras formas de alfabetismo visual son conocer cómo leer los diseños de interior en los hogares, el arte modernista en los museos y los videos antes televisados de la línea de MTV. Las imágenes ocupan cada vez más espacio junto a las palabras. Alfabetismo multimodal. En los textos multimodales, textos que contienen palabras e imágenes, las imágenes comunican a menudo cosas diferentes a lo que comunican las palabras. Y la combinación de los dos modos comunica cosas que ninguno de ellos podría comunicar por separado. Tanto los modos como la multimodalidad van más allá de las imágenes y las palabras, para incluir sonidos, música, movimiento, sensaciones físicas y hasta olores. Aquí la importancia de por qué deberíamos pensar más ampliamente en el alfabetismo. Hay muchas formas diferentes de leer y escribir. No leemos o escribimos del mismo modo periódicos, tratados de derecho, ensayos de crítica literaria, poesía, canciones de rap, pasando por una lista casi interminable. Cada uno de esos ámbitos tiene sus propias reglas y sus exigencias. Cada uno es cultural e históricamente una forma separada de leer y escribir. Y, en ese sentido, un alfabetismo diferente. Alfabetismo es, por tanto, múltiple, en el sentido de que el alfabetismo legal, necesario para leer libros de derecho, no es el mismo que el alfabetismo que necesitamos para leer libros de física o cómics de superhéroes. No puedes aprender muchos temas, tanto personales como para aplicar en la vida cotidiana, igual. Como, bueno, en lo personal me ha enseñado como compañerismo o a socializar más con las personas. Creo que eso es algo en lo que me ha ayudado bastante. Los videojuegos he aprendido más que nada que el mundo que se crea en cada uno de esos aspectos pues es un mundo muy fantasioso. Siento que pues bueno, más allá de aprender, te diviertes, exploras nuevas habilidades, descubres nuevas cosas, etc. He aprendido a ser una persona más estratégica. Hay videojuegos que te ayudan a sacarle un mejor provecho a esas capacidades mentales como reflejos o el poder pensar mejor las cosas, el encontrarle un lado diferente a cada situación, etc. Sobre todo a desarrollar la creatividad por algunos videojuegos, que es muy importante aquí en mi carrera, que es pues el diseño sobre todo. Pues en lo personal a mí me gustan como videojuegos que tengan que ver como con la construcción, por ejemplo Minecraft, como mencionaba uno de mis compañeros, o Terraria, que son juegos en los que al menos he aprendido a tener una mejor percepción de mis espacios. Pues sí, como lo mencionaba mi compañero Edwin, a usar más mi creatividad. He aprendido temas de color, a cómo medir mis alturas, o sea, y son temas que al menos yo considero importantes en mi carrera, porque pues son temas que vemos todos los días y son temas con los que nos relacionamos todos los días. De que se pueden aprender habilidades en los videojuegos se puede hacer por el método de la coordinación mano-ojo. Al menos acá en arquitectura, al usar programas de computación, por ejemplo AutoCAD o SketchUp o diversidad de programas,
pues lo que nos han dicho es que la coordinación mano-ojo es muy importante, no nada más en esta área, sino también en otras de las ciencias. Pues actualmente todas las ciencias ocupan la tecnología, al menos un computador. Entonces siento que si no se ocupan los videojuegos, podría ser el mismo deporte o simplemente haciendo ejercicios de coordinación con tus propias manos o con otros juegos más didácticos, pero no acercándote a una pantalla y pues perder tu tiempo como con ese tipo de actividades. Te ayudan mucho a la habilidad de reaccionar rápido, como mejorar tus reflejos, tomar decisiones igual rápidas. He usado mucho inglés cuando juego videojuegos, entonces creo que es algo importante. En general inglés. He aprendido bastante inglés jugando videojuegos. Pues fuera de la escuela, digo, muchas cosas que aprendes a lo mejor no son al 100% útiles, pero por ejemplo, pues también depende del juego, ¿no? O sea, supongo que hay unos que te pueden incluso enseñar historia, no sé, cierta motricidad, o como incluso hasta el trabajo en equipo, pues aprender un poco, ¿no? Porque a veces a veces hay cosas que no te enseñan en las escuelas, ¿no? Como pues cierta convivencia y eso. Ok, pues prácticamente los videojuegos, los que yo juego normalmente son en inglés, entonces he aprendido más a partir de eso, el inglés. Aprendido. Bueno, podría decir que algunas cosas bastante básicas y generales como trabajo en equipo, estrategia, pero realmente algo fundamental que va a formar parte de mi educación, algo que, repito, pueda llamar aprendizaje útil, no. El alfabetismo en cualquier ámbito no sirve en realidad de mucho, si no se sabe nada sobre las prácticas sociales de las que el propio alfabetismo forma parte. Y, naturalmente, esas prácticas sociales implican mucho más que una simple vinculación con la letra impresa. Conocer la práctica social siempre implica reconocer diversas formas, características de actuar, de interactuar, de valorar, de sentir, de conocer y utilizar diversos objetos y tecnologías que constituyen esa misma práctica social. Es común que, dentro de las escuelas, muchas veces se espera de los niños que lean textos con muy poco o ningún conocimiento sobre ninguna práctica social dentro de la cual se utilicen esos mismos textos. Raras veces se les permite participar en una verdadera práctica social. A los niños se les somete regularmente a pruebas de lectura sobre diversos textos, y si bien son capaces de contestar esas preguntas, no aprenden ni saben nada sobre los géneros y las prácticas sociales que constituyen, en último término, el corazón y el alma del alfabetismo. Las escuelas seguirán funcionando de este modo hasta que ellas vayan más allá de fijarse en la lectura como una pronunciación silenciosa de los sonidos, de las letras y las palabras, y de ser capaz de contestar preguntas generales basadas en hechos. Eso es conocer el significado literal del texto. Si eso es lo único que se hace, entonces, en realidad, no se sabe leer. Por lo tanto, se propone hablar de ámbitos semióticos como nuevos tipos de alfabetismo. Por ámbito semiótico se hace referencia a cualquier conjunto de prácticas que utilice una o más modalidades. Por ejemplo, lenguaje oral o escrito, imágenes, ecuaciones, símbolos, sonidos, gestos, gráficos, artefactos, entre muchos otros, para comunicar tipos característicos de significados. Así, por ejemplo, puede parecer extraño llamar ámbito semiótico al baloncesto. Sin embargo, en el baloncesto hay palabras, acciones, objetos e imágenes concretas que tienen significados característicos. En el baloncesto, por ejemplo, driblar no significa regatear, en el mismo sentido que se le da, por ejemplo, en el fútbol. Si no se saben estos significados, si no se pueden leer estos signos, no se puede leer ni comprender el baloncesto. La gente necesita estar alfabetizada en una gran variedad de ámbitos semióticos diferentes.
Si esos ámbitos implican la letra impresa, la gente necesitará estar naturalmente alfabetizada en la letra impresa. No obstante, la gran mayoría de ámbitos implican recursos semióticos, simbólicos, representacionales, distintos a la letra impresa, y algunos ni siquiera implican a la letra impresa como recurso. ¿Qué implica la afirmación? ¿Jugar con videojuegos es una pérdida de tiempo? Para empezar, no te genera nada positivo, ¿sí? Porque de tan concentrado que estás en el juego te hablan, hasta te molestas, te irrita, ¿sí? Y en pocas palabras afecta a tu sistema nervioso. Por un lado. Por otro lado, si estás estudiando alguna licenciatura, dependiendo del tipo de licenciatura, puede ser que sea apto y puede ser que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ejemplo, estos juegos que sacan de guerrillas, si te ganan, te enojas, te estresas, te molestas, y luego si llega una persona a hablarte, con ella te desquitas, cuando es un simple juego, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Te altera, afecta todo tu sistema inmunológico y a la larga, ¿quién es el afectado? La familia. Porque esto mismo te ocasiona que si tú estabas encarregado de hacer una profesión, pues te orilla, te desvía, ¿sí? Y no te lleva a nada agradable, nada bueno. Para mí los videojuegos, depende del videojuego y la cantidad de tiempo que le inviertas a lo que estés jugando, puede ser una pérdida de tiempo o una inversión al mismo. ¿Por qué? Porque si estás jugando nada más por jugarlo y se te vuelve una adicción, sinceramente creo que es perder tu tiempo, perder tu vida y perder como incluso amistades o tener como una desconexión de la realidad tan fuerte que te pierdes dentro del videojuego y dejas de darle la seriedad y la importancia a las actividades que realmente que son importantes en tu vida. Puedes llegar a perder, no sé, una materia por estar jugando, pero depende mucho del tiempo que inviertes y lo que estés jugando. No creo que los videojuegos que yo juegue son de educación, así para aprender bien, sino son enfocados en otra cosa. Por ejemplo, son de terror o principalmente de acción o de muerte, algo así. No sé cómo explicarlo, entonces no he aprendido realmente algo bien, ¿sabes? Bueno, la verdad es que para mí los videojuegos no han sido más que una herramienta de entretenimiento, de distracción, de diversión. Entonces realmente algo que pueda llamar aprendizaje gracias a los videojuegos, no hay algo como tal que pueda responder a eso. A menudo se dice que, aunque es posible que eso sea bueno para la coordinación entre la mano y el ojo, es una pérdida de tiempo, porque no está aprendiendo ningún contenido. El problema del contenido se basa en actitudes comunes respecto de la escuela, la escolarización, el aprendizaje y el conocimiento, ya que la idea dominante dicta que el conocimiento importante, que ahora se suele obtener en la escuela, está contenido en el sentido de información enraizada en, o por lo menos relacionada con, ámbitos intelectuales o disciplinas académicas, como física, historia, arte o literatura. Todo aquel trabajo que no implique esa clase de aprendizaje no tiene sentido, entre los que se incluye el uso práctico de tal conocimiento, es decir, propósitos que no implican aprender y reflexionar sobre tal contenido en y por sí mismo. Esos propósitos serían, en cierto modo, mundanos y triviales.